Hola, bienvenidos a esta clase virtual de RBS. Ya que estamos viviendo unos momentos un poco raros con este tema del coronavirus, no quería pasar la ocasión de mostrarles mi apoyo para que se queden en casa y que realmente hagamos que esto pase de la mejor forma posible. Hoy les quería hablar del tema del que estamos trabajando desde hace bastante tiempo en la escuela, que es el tema de coctelería japonesa. En este caso, las técnicas japonesas sí que se han puesto muy de moda dentro de lo que es el mundo de la coctelería, pero sin embargo no creo que hayamos comprendido realmente lo que significa la doctrina de aprendizaje o la filosofía de trabajo que utilizan los japoneses. Que creo que saber lo que significan los fundamentos del Do en cuanto a su aprendizaje, en cuanto a la... es que es una doctrina, en cuanto a la filosofía de pensamiento oriental, es lo que sí va a transformar una forma de pensar occidental, con lo cual dentro de lo que es el curso de coctelería japonesa vemos su historia. Pues Japón, estamos hablando de que es un país, es un archipiélago, son islas, con lo cual estamos hablando de aislamiento. Piensen que Canarias es un archipiélago y nosotros igualmente somos diferentes que la gente continental, ¿no? Lo interior le damos muchísima importancia y lo queremos con pasión, además de intentar incluso defenderlo. Entonces Japón ha vivido largos periodos de aislamiento de 200 años prácticamente. Su principal influencia en un primer momento va a ser China. Pero después de esas diferentes migraciones chinas, los primeros que van a llegar al archipiélago de Japón van a ser portugueses y españoles, aunque no se lo crean. Portugueses y españoles en el siglo XVI van a ser los primeros que van a llegar al archipiélago de Japón. En este caso estamos hablando que para los europeos encontrar una civilización tan adelantada, tan meticulosa y con tantos conocimientos les choca, puesto que están acostumbrados a encontrar prácticamente otro tipo de civilizaciones que no son comparables con la europea. Sin embargo, en este caso sí que se encuentran con alguien con el que realmente sí les merece respeto, salvando las diferencias con los hermanos americanos. Entonces, en este caso sí que el comercio entre Europa y Japón se va a llevar en un primer momento por parte de españoles y de portugueses, teniendo en cuenta también que existe una influencia por parte de la Iglesia, por parte de los jesuitas y franciscanos, que son uno de los primeros embajadores de la fe católica en Japón, y ello significa que va a existir cierto recelo en esos extranjeros que traen su propia religión. Tengan en cuenta que la religión principal del archipiélago de Japón es el sintoísmo. En el sintoísmo estamos hablando que existen prácticamente 8 millones de dioses, tal cual, 8 millones. Sí, existen unos dioses principales, pero luego van a tener deidades prácticamente para cualquier cosa en su vida cotidiana. Con lo cual, el aceptar un nuevo dios de estos extranjeros que dicen ser católicos, pues no les trae mayor problema. Lo que sí les trae problema es que detrás de esa religión lo que van buscando es el control, y España va o con la cruz o con la espada. Así que en ese caso llega un momento donde el shogunato, los shogunes, los que realmente tenían el poder en el pueblo, puesto que sí que se tenía un emperador que supuestamente era heredero de los dioses y tenía en su sangre celestial, pero el verdadero poder viene por los shogunes, que van a ser estos dictadores militares de las diferentes regiones, que son los que van a gobernar el país. Cuando ellos ven que españoles y portugueses son una amenaza porque intentan controlar a la población y ellos ya no van a tener ese control, entonces existe una expulsión de todos los jesuitas y se los cargan a todos, así, ¡pam!, muertos. A los españoles interrumpen el comercio y durante 200 años van a estar completamente aislados. Solo va a existir un comercio con Inglaterra y con Holanda para ciertos momentos del año. Los van a tener recluidos en una isla, creo que en Nagasaki, donde van a abrir ese puente de comunicación en esta isla, que están dentro de la ciudad, aislados cuando es tiempo de comercio, y el comercio va a venir dado por la meteorología. Dependiendo de las tormentas, de los tifones, etcétera, etcétera, se abrían las rutas de comercio con holandeses y con ingleses
que tanto holandeses, ingleses, españoles o portugueses, todos iban buscando las especias, iban buscando las sedas, las telas, la cerámica. También Japón va a ser un puente hacia lo que va a ser América, puesto que no debemos olvidar que en realidad el comercio dado en este caso venía dado por el galeón de Manila, y ese galeón de Manila lo que hacía era enlazar Asia con Europa, pero en medio tenemos América, con lo cual estamos hablando de que ese galeón español, llamado por los japoneses Naves Negras, un buen libro que les recomiendo que lean, de Carlos Canales. En este caso, ese galeón lo que está haciendo es el comercio intercontinental por primera vez en la historia del mundo. En ese momento, ese galeón de Manila va a recoger productos de China, de Filipinas, de Japón, se lo va a llevar a Veracruz. En Veracruz va a ser una parte en tierra y de ahí hasta La Habana va a concluir toda la flota española de los galeones españoles hasta España. Y de esa forma se van a introducir en Europa. Luego, evidentemente, ingleses y holandeses van a piratear, porque en aquella época todos eran piratas, incluso algunos españoles, puesto que les daba igual piratear que comerciar o que vivir en paz, porque ahí se entremezclaba todo. Algún día les contaré esa parte que es súper histórica, ¿no? Pero en este caso estamos viendo cómo ese comercio y esa apertura de Japón luego se cierra, y no va a ser prácticamente hasta mediados del 1800 cuando se manda una armada norteamericana a Japón que amenaza el puerto de Nagasaki, porque si no se abren al comercio con Estados Unidos, directamente empiezan a destrozar la ciudad y empiezan a bombardear y a cañonear toda la ciudad. Esto obliga a los japoneses a abrirse al comercio, y es curioso saber que lo que se regala, fíjense ustedes cómo son las cosas, ¿no? O sea, se fuerza la apertura del comercio, y el comodoro que va a entrar en Japón y que va a hablar con el emperador, le va a regalar, entre otras cosas, un telescopio, cerveza y un barril de bourbon. Ese barril de bourbon va a dar mucho que hablar, porque estaríamos diciendo que esa prueba de ese elemento diferente que integra en Japón va a ser lo que sucede siempre con los nipones. Van a coger aquellos productos que sí le gustan las novedades, le gusta la tecnología, le gustan las armas, y le gusta, en este caso, ese whisky. Tengan en cuenta que antes que ese whisky había llegado el vino español, el jerez español, el vino portugués, o sea que ya existía un comercio primero español y mucho después ya inglés, holandés o norteamericano. Y ese primer bourbon va a hacer que luego los japoneses intenten hacer su propio bourbon o su propio whisky, que no le va a salir nada bien y va a dar lugar mucho más adelante en la historia. Estaríamos hablando que estamos en el 1910 y algo, donde vamos a tener a Taketsuro, ¿sí? Masataka, el que va a viajar a Escocia para aprender a hacer ese whisky. Y ese conocimiento que Taketsuro aprende en Escocia es el que se va a llevar luego a Japón para empezar a desarrollar una tecnología que no existía en Japón. Taketsuro va a buscar los mejores lugares en Japón, pero con una idea, una filosofía de voy a buscar exactamente la misma climatología, altitud, humedad, etcétera, etcétera, agua que yo encontré en Escocia en mis viajes, y lo voy a intentar hacer exactamente de la misma manera en Japón. Y eso funciona. Primero Taketsuro trabaja con Suntory-san, en inglés Sol y Tori, que era el apellido de este señor, Suntory, y después se va a independizar y va a formar su propia destilería, Nikka. Entonces Suntory y Nikka van a hacer whisky, pero van a hacer whisky de estilo escocés. Luego es verdad que tenemos en cuenta que en Escocia existen 100 y pico destilerías. A la hora de hacer los blends, estas destilerías, siendo competencia, se compran whiskies porque necesitan whisky de diferentes partes de Escocia
tierras altas, tierras bajas, islas, diferentes estilos de alambique, diferentes estilos de añejamiento para crear los blends, cosa que los japoneses no tienen. Los japoneses estamos hablando que tienen 4 o 5 destilerías mal contadas, ahora me parece que ya tienen 11, pero estamos hablando que ese whisky de una destilería, ¿cómo demonios vamos a hacer un blend? Si yo necesito whisky de diferentes regiones con diferentes matices, bueno, pues al final cada destilería va a tener diferentes alambiques dentro de su propia destilería para que la misma destilería saque diferentes estilos de whisky y luego poder mezclarlos. A partir de ahí tenemos diferentes estilos de whiskies que han ido creciendo a lo largo del tiempo y evidentemente teniendo en cuenta cómo son los japoneses, de su afán de perfección para conseguir hacer un whisky prácticamente insuperable, ganando más medallas que los propios escoceses, pero siempre basándose en el estilo de producción escocesa, no así estilo americana, bourbon o Ray o ningún otro tipo, ¿no? Entonces, bueno chicos, les he dado ahí un pupurrí, un vómito de un montón de conocimientos, ¿no? Hemos empezado ahí a sacarles. Tengan en cuenta que todo está muy mezclado, porque lo que sucede en el pasado se repite en el futuro, del mismo estilo de pensamiento se va a volver a modelar, pero cuando luego estamos hablando de la coctelería japonesa y de su forma de pensamiento, ahí sí que aparece el do. Estamos hablando que ese do, ese camino de la perfección, buscando que la práctica realmente signifique obtener una doctrina que forme parte de tu vida y que forme parte también de la felicidad, porque si nosotros vemos el sistema de pensamiento japonés, no se trata que porque tengas 20, 30 o 40 años de experiencia ya lo sabes hacer. O sea, vemos a los mejores maestros japoneses que siguen diciendo estoy en el camino, o sea, sigo trabajando, todavía no lo sé hacer bien al 100%, sin embargo para nosotros es una cosa sublime, una cosa que supera cualquier tipo de disciplina occidental, con lo cual si hablamos de coctelería japonesa sí que tienen sus técnicas, como puede ser el hard shake, diferentes estilos de agitado, hasta 5 estilos de agitado, tienen diferentes formas también de utilizar el vaso mezclador. Muy importante para ellos el tema del hielo, no solo el tema de la pureza, sino de la forma o de la función que debe de cumplir. Una nota anecdótica es que pueden utilizar el hielo tanto para bajar la temperatura como para subir la temperatura, algo muy, vamos a decir, fuera de lo común para nosotros, ¿no? Además, en las formas de pensamiento en cuanto al sistema en barra, no estamos hablando de que los japoneses estén como los europeos o los americanos sacando productos nuevos y intentando que las cartas sean los más raras, los más sofisticadas posibles, sino que en realidad solo trabajan en una coctelería clásica. O sea, estamos hablando de cócteles clásicos como el Bamboo, el Sidecar, el Gin Fizz, el Tom Collins, el Manhattan, el Old Fashion. No estamos hablando que te estén haciendo una cosa super mega fashion, quizá ahora sí, a partir de competiciones como el World Class y el Legacy, donde se les exige o se les pide a los bartenders de todo el mundo que creen una serie de recetas y las implanten en sus bares, con lo cual sí que existe una creación de nuevos cócteles, de bartenders más experimentados, pero si nos fijamos en el sistema tradicional japonés, vemos una coctelería súper clásica. Todo ello lo vamos a dar en nuestro curso de coctelería japonesa o en el Do, que llamamos el camino, porque la idea en realidad es el adoptar esa filosofía de trabajo dentro de nuestra forma de ser occidental y también que abramos la mente ante una filosofía o un pensamiento zen o zen con Z, porque estaríamos hablando de un sistema de pensamiento muy adaptado a la barra. Todos aquellos que hayan pasado por la escuela quizás me hayan escuchado hablar del Ichigo-Ichie, ¿verdad? Ese Ichigo-Ichie significa un encuentro, una oportunidad. Un encuentro o una oportunidad que puede ser trasladado hacia nuestro cliente que tenemos en barra.
puede ser trasladado hacia nuestra forma de trabajar, porque no tienes una segunda oportunidad de hacer las cosas. Lo puedes hacer una segunda vez, pero no va a ser igual que la primera, ¿no? Como el refranero español, decimos que la primera impresión es la que queda. Pero aquí estaríamos hablando de la ceremonia del té. Estaríamos hablando de un combate a muerte con el tema de los samuráis, ¿no? O sea, tú no tienes una segunda oportunidad cuando te vas a enfrentar a alguien. Así de sencillo. Con lo cual, eso trasladado a la barra significa que nos concentramos en que en ese momento vamos a hacerlo lo mejor posible. Esa parte del conocimiento Zen o de la filosofía Zen lo vemos en muchos otros sentidos, ¿no? Tenemos también todo lo que proviene de las artes marciales japonesas, que incluyen la palabra Do dentro de su pensamiento. Judo, Karate Do, Bushido. Todos esos son caminos de la iluminación, caminos del perfeccionamiento. Es la unión entre cuerpo, espíritu y cielo. Es lo mismo que buscamos en cualquiera de las doctrinas japonesas. Y aquí lo que intentamos es que tu forma de crecimiento y la forma de trabajar sea muy parecida a la de las artes marciales, ¿no? O sea, un karateka está haciendo sus katas y no porque no porque lleve mucho tiempo haciendo esas katas es mejor, sino será mejor aquel que practica todos los días sus katas, es aquel que interioriza sus katas y que busca la armonía entre ese arte marcial, lo que es la técnica y el espíritu. Entonces, eso sí que se puede trasladar dentro de la barra. Hay un libro que es el libro de los 5 anillos que se ve dentro del curso, que está dedicado a lo que es el combate con espada, donde aparecen esos 5 anillos, ¿no? Esos 5 anillos que van a ser cielo o aire, tierra, agua, fuego y vacío. Esos son los 5 elementos, y cada uno de ellos va a tener una importancia dentro del aprendizaje de cualquier tipo de camino, de cualquier tipo de Do. A partir de ahí, vamos a ver dentro del curso cosas como diferentes estilos de cultura japonesa. Tenemos el origami, que sabemos que es la papiroflexia, tenemos lo que son los arreglos florales, tenemos el bonsai, tenemos la espada, tenemos su escritura, cada uno de ellos tiene un nombre, y la idea es que todo ello realmente forme parte de la filosofía de trabajo en barra, y a la hora de plantear el cóctel, su decoración, su vaso, su estilo. Trabajamos también lo que se llama el wabi-sabi. Ese wabi-sabi vendría a ser algo así como la belleza de la imperfección, la asimetría, todo lo contrario que el mundo occidental, que busca la asimetría, todo esté cuadrado, recto en el centro. Sin embargo, el mundo japonés busca la asimetría, busca resaltar la imperfección, ¿no? Una persona, por ejemplo, con arrugas, pues se ve bella porque esas arrugas le dan su experiencia en su cara, ¿no? En su rostro. Una taza que es una taza rota, si se arregla propiamente con esas grietas en oro, resulta siendo más bella que cuando era ordinaria y normal. Entonces ese wabi-sabi, junto con el Ichigo Ichie y muchas otras doctrinas, así como el número áureo o el de Fibonacci y otras doctrinas, son ideas que se pueden adaptar dentro del mundo de la coctelería. Además de ello, tenemos whiskies japoneses, ginebriación, sakes, o sea, un mundo del sake. No tiene nada que ver con el pensamiento original, no tiene nada que ver con lo que tú estás pensando que es el sake. No existe un único sake, hay 1000 sakes. Todas las provincias de Japón producen sake, cada uno de ellos diferente, con diferentes matices, y hay que conocerlo porque si realmente quieres trabajar coctelería japonesa tendrás que saber lo que es el sake, ¿no? Y luego, a partir de ahí, lo que vamos a hacer en el curso es Do, es el camino, es la técnica. Desde el primer día, cómo se utiliza el jigger, cómo se utiliza el vaso mezclador, cómo se hacen los cortes, los diferentes estilos de agitado, cómo se va a utilizar el hielo, trabajaremos la talla de hielo, y sobre todo intentaremos que cuando finalice el curso se pueda adaptar las técnicas
a tu día a día. Aunque trabajes en una cafetería, aunque seas camarero, tu visión del mundo a partir de eso es diferente. Al igual que todos ustedes que hayan practicado algún tipo de arte marcial o lo sigan practicando, tu forma de ver el mundo es diferente. Y aunque lleves tiempo sin practicar, eso que has hecho en tu vida como karateka o con lo que sea, te va a servir en tu crecimiento personal. Así que esto es una pequeña introducción, espero no haber sido demasiado pesado. Cualquier cosa me van escribiendo y me dicen qué es lo que les gustaría que desarrollásemos. He intentado ser natural y explicarles a grosso modo la idea del curso o de la formación y bueno, me resulta un poco raro el dar clases aquí yo solo, pero es lo que tenemos en esta situación. Así que les dejo ya el vídeo y intentaré hacer alguna práctica para que también la vayan viendo. Vendré a la escuela siempre que me sea posible, así que les iré grabando cositas, ¿de acuerdo? Así que enjoy.